Queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de Dios. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez. Le pido a mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En esta oportunidad, mis amados, quiero compartir un tema muy controversial, de mucha ignorancia en el pueblo de Dios, en la grey de Dios, que es acerca si se pierde o no se pierde el regalo de la salvación. Primeramente vamos a darle un concepto a la palabra salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Salvación, un concepto que pudiéramos darle es librar a alguien de un peligro, librar a alguien de algo, liberarlo, salvarlo de algo, liberarlo de algo. Ese podríamos ser un concepto simple de la palabra salvación. Entonces algunos dicen, yo voy a dar mi opinión personal no, lo que yo puedo ver en la Biblia, lo que yo he podido analizar, lo que Dios en su infinita misericordia ha permitido que yo vea, que una vez que tú eres nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, usted jamás puede perder ese regalo. Usted va a ser salvo, porque la palabra nos dice que el Espíritu Santo es la jarra de nuestra herencia, es la garantía de que vamos a ser salvados, de la condenación del infierno, de la condenación de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Entonces, ¿se pierde o no se pierde el regalo de la salvación? Nosotros vamos a analizar un poquito la salvación. Nosotros alcanzamos una persona. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿ya yo he sido salvado? Yo no he sido salvado, pero tengo garantizado la salvación. ¿Por qué? Por el Espíritu que Dios me dio. Él me garantizó de que me iba a salvar. ¿Por qué? Cuando me arrepentí de corazón. ¿Sucedió inmediatamente? No. Por lo menos a mí, de manera personal, yo fui bautizado con el Espíritu Santo 2 años y pico después que comencé a ir a una congregación, cuando verdaderamente me arrepentí de corazón. Entonces, no sé a quién inmediatamente el día que hace la oración que recibe a Cristo, lo bautiza el Espíritu Santo una vez, no lo sé. Yo estoy hablando a nivel personal. Que sí sucede, por supuesto. Una persona, si lo hacen correctamente, una persona debe ser primero instruida en la palabra. Instruida en el sentido que verdaderamente sepa el sacrificio que hizo, lo que Jesucristo hizo por ella. Que pueda reconocer verdaderamente que Cristo murió por sus pecados. Que el Espíritu, por lo menos, por supuesto, eso viene de parte del Espíritu Santo, pero es a través de la predicación de la palabra de Dios correctamente. Cuando la persona entiende que es pecadora, que delante de Dios nadie lo puede justificar delante de Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo, y reconoce que Jesucristo es su Señor, como dice la palabra en Romanos 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Sincero arrepentimiento. Pero las personas, ¿querés recibir a Cristo? Sí, es una oración, listo, ya, sin ningún tipo de conocimiento, sin verdaderamente sabe lo que está haciendo. No, esa persona no ha recibido nada. La persona lo hace sí, quizás por cumplir, quizás pero debe de tener primero, debe saber lo que está haciendo por medio de la palabra de Dios, por supuesto. Bueno, nadie, por lo menos yo no he sido salvo de este cuerpo, por supuesto. Yo estoy, y el Señor me garantizó de que voy a ser salvo de condenación cuando fui bautizado con su Espíritu Santo. El Señor me garantiza que no voy a recibir la ira de Dios que viene contra el mundo. No voy a pasar la tribulación, que no es tribulación, por supuesto, según lo que la Biblia enseña, no según lo que yo pienso. Él me salvó de eso, pero todavía no he sido salvo del cuerpo. Cuando nosotros seamos arrebatados, o si una persona cristiana parte mañana, parte hoy a la presencia de Dios, ya fue salva del cuerpo, por supuesto. Pero todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. Todavía el cuerpo genera deseos, genera pensamientos extraños,
¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza caída se aparta de Dios. La Biblia dice que los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, dice la Biblia. Nosotros nos sujetamos a la ley de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque todo viene de nuestro Señor, todo es por medio de nuestro Señor. Todo lo que nosotros hagamos, todas las cosas buenas, correctas delante de Dios que nosotros hagamos, es por medio de Él. Algunos me dicen, no, yo recibí la salvación porque tuve fe. No, digo yo, no, es que somos salvos por gracia, sí, pero por medio de la fe yo tuve que tener fe. Está bien, tienes razón. La Biblia dice, en Efesios 2:8 dice, somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero dice, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la palabra esto es un pronombre. Los pronombres son el sustituto del sustantivo. ¿Cuál era el sustantivo? La palabra salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Esto quiere decir, la salvación no es de nosotros, sino es un regalo que Dios nos los puso. Es un regalo que Dios nos dio. Bueno, entonces me dice, no, pero yo tuve que tener fe. Sí, pero la Biblia me dice en Romanos 10, dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Esa fe que ha sido generada en ti, que ha comenzado a germinar, que ha comenzado a producirte en ti, la produjo fue la palabra. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, primero tú escuchaste las palabras, te llenó de confianza en el Señor para alcanzar salvación. Dijiste, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que murió por mis pecados. Yo creo, esa es la fe para ser salvo. Yo creo que murió por mí en la cruz del Calvario, que debo de recibirlo en mi vida y debo de comenzar a vivir conforme a su palabra, para honrarlo, para amarlo. Dice, el que me ama mi palabra guarda, en Juan 15. Cuando tú reconoces eso delante de Dios y recibes a Cristo en tu vida, esa fe te la produjo fue la misma palabra. Y el que te redarguyó de pecado, de justicia y de juicio fue el Espíritu Santo a través de su palabra. Cuando tú cuando tú escuchaste la palabra y fuiste redarguido, esa fe no la generó tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, nos dice en Jeremías 17. Entonces no podemos decir que algo lo dimos nosotros, todo viene de Dios. El que escucha la palabra con humildad, el que escucha la palabra con sencillez, reconociendo, sea la persona que esté hablando, no tiene nada que ver. La persona no tiene poder. Lo que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguirte es la palabra de Dios. Y el que hace eso es el Espíritu Santo. Lo único que tiene poder es su palabra, la palabra de Dios que está escrita. No el predicador, no que te está trayendo el mensaje. Somos los mensajeros, no somos el mensaje. Somos los portavoces. Nosotros nuestra palabra, por lo menos a nivel personal, yo no tengo ningún poder para hacer nada. El que tiene poder es la palabra que yo le estoy dando, y yo soy el instrumento. Somos el instrumento de Dios para llevar su palabra, para llevar su mensaje, para llevar la palabra que es la que transforma. Entonces todo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les dije, como todo viene por nuestro Señor Jesucristo, nada depende de nosotros, ni la salvación para alcanzarla, ni la salvación para mantenerla. La Biblia nos dice a nosotros, en Filipenses, creo que en Filipenses 1 dice, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Nosotros fuimos predestinados a ser hechos a la imagen de Dios. No fuimos predestinados para alcanzar salvación, ni para perdernos. Nadie fue predestinado para eso, como muchos creen. Fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Dios. ¿A quiénes predestinó Dios? A los que iban a recibir, al creyente, al que cree en nuestro Señor Jesucristo, el que se arrepiente de corazón, está predestinado para ser hecho a la imagen de Dios. Sencillo, como nos dice, esa es la enseñanza en Romanos. En Romanos 8, esa es la enseñanza. Que el creyente ha sido predestinado para ser hecho a la imagen de Dios. Y Filipenses nos lo dice, que el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar. Nuestro Señor Jesucristo va a perfeccionar su obra, va a perfeccionar lo que comenzó, como nos lo dice ahí. El que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará.
La Biblia dice en Juan 17, en Juan 15, donde habla de lo, creo que es en Juan 15, donde habla de lo del pámpano y la rama, en el versículo 8 nos dice que en esto he glorificado a mi Padre. Dice, el mismo Jesucristo lo dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestros frutos permanezcan. Cuando nosotros comenzamos a producir frutos de Dios, frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y todos los frutos que nos habla la palabra en Gálatas, esos frutos vienen, esos frutos, el que debe ser glorificado es nuestro Padre Celestial. Porque por eso es que he glorificado a mi Padre, porque nosotros estemos llevando fruto. Dice la palabra de Dios que las buenas obras fueron ya predestinadas, ¿cómo es lo que nos dice? Que las buenas obras están allí para que nosotros anduviéramos en ellas. No que andamos ahí porque somos buenos, no, ya habían sido establecidas para que anduviéramos en ellas. ¿A quiénes? A los creyentes, al que cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo, como le dije, no voy a usar versículos por aquí, versículos por allá. No, voy a usar un fundamento. Nuestro Señor Jesucristo dejó un fundamento. Dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El Señor trajo la palabra de Dios, la palabra que el Padre le dio. Dijo Jesucristo en Juan 7, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él trajo una palabra. Y en Efesios nos dice que que seamos edificados por los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. El fundamento no es creer que Jesucristo existe. Muchos creen eso y no van a ser salvos. Muchos saben quién es el Señor, pero quién es Jesucristo, quién es Dios, pero no se han arrepentido nunca de su pecado. Por lo tanto, no van a alcanzar salvación. Entonces, Jesucristo no es el fundamento. Jesucristo, por supuesto, el fundamento, pero no creer en Él. El fundamento es las enseñanzas que dejó nuestro Señor. Sus enseñanzas, sus instrucciones. Ese es el fundamento. Y Jesucristo en su palabra dejó unas instrucciones. Dejó un mensaje para salvación. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino de papá. Eso fue lo que vino a predicar nuestro Señor. Entonces, ahí está el fundamento. Y sobre ese fundamento vienen las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Sobre esa enseñanza que fue dada a nuestro Señor Jesucristo por el Padre, que Él la trajo y está en la palabra de Dios, sobre ese fundamento, la misma enseñanza que después le fueron reveladas a los apóstoles, es que ellos traen lo que faltaba a la doctrina del evangelio, de la enseñanza, de la instrucción. Entonces, quiero enseñarle un fundamento. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Voy a dividir este tema en 4 bloques, porque son muchos versículos. Voy a tratar de lo más rápido que pueda, voy a darle lo más rápido posible. Hay un llamado general y promesa de parte de nuestro Señor. Dice así en Isaías 55 del 1 al 3: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Subrayen esa palabra, las misericordias firmes a David. Pero fíjense lo que dice: y haré con vosotros pacto eterno. Venid a mí y haré con vosotros un pacto eterno, un pacto inmutable, un pacto inmarcesible, un pacto incontaminable. Otro llamado general y promesas de Dios. En Juan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea, todo el que crea, no se va a perder, va a tener vida eterna. Y la Biblia nos dice que la vida está en su Hijo. ¿Qué fue lo que Dios que envió nuestro Señor Jesucristo cuando partió de la tierra? Al Espíritu Santo. Vida, mi hermano, voy a poner aquí los conceptos. Muerte significa estar separado de, y vida, estar unido a. El hombre sin Cristo está muerto por sus delitos y pecados.
El hombre sin Cristo no ha sido limpiado por la sangre de Cristo porque no se ha arrepentido de su pecado. Él murió por los pecados del todo, sí, pero para que ese sacrificio se haga manifiesto en tu vida, tú tienes que arrepentirte. Ya nosotros no morimos por el pecado de Adán y de Eva, no morimos por eso, o no estamos separados de Dios por eso. Eso nos creó una naturaleza pecaminosa. Las personas van al infierno, el que no crea en nuestro Señor Jesucristo va al infierno por rechazar el mensaje de Dios, por rechazar a su Hijo. Por eso es que va hacia allá. Pero si recibe a nuestro Señor Jesucristo, es limpiado de sus pecados, se hace manifiesto en su vida el sacrificio de Cristo y es limpiado y es justificado delante de Dios, porque dijo: tú eres poderoso para limpiar mi pecado, en ti creo yo. Eso es lo que debemos de creer. Entonces, como le dije, muerte significa estar separado, no que deje de existir una persona, es estar separado, y vida, estar unido. La persona cristiana, cuando recibe a Cristo y es bautizada con el Espíritu Santo, se une a Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría y Él los guiará a toda verdad. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestra fortaleza, es nuestro consolador, es nuestro protector, es todo porque es Dios también. Bueno, o sea, como le dije, vida es unido. Lo que el Señor estaba prometiendo aquí, vida eterna, estaba hablando del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Vida eterna es estar unido a Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso es que se llama vida eterna. Nosotros no hemos alcanzado salvación porque no hemos partido de este mundo, pero ya está garantizada por medio del Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, dice la palabra. Nosotros estamos unidos a Él y nadie nos podrá separar de Él. Nadie nos podrá separar de esa unión que recibimos, que recibimos esa gracia, ese favor, esa ayuda cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. Otro versículo que dice, aquí mismo en el capítulo 3 dice, en el versículo 30 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Esta sección la llamé llamado general y promesa. El Señor está haciendo un llamado y está prometiendo. ¿Qué está prometiendo? Vida, hermano. Vida eterna. Y la vida, si ya la alcanzamos, la alcanza el que recibe a Cristo en su corazón. En Juan 4, 13 al 14 nos dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 5, 24, otro versículo dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona sin Cristo estaba separada de Dios por los pecados que había en él. No podía tener comunión con Dios. Pero cuando recibe a Cristo, se une a Dios porque sus pecados han sido lavados y puede tener una relación con el Padre a través del Espíritu Santo. Se conecta a Él por medio de su Santo Espíritu. Estas son las promesas de Dios y el llamado general y las promesas de Dios al que creyera, al que cree. En Juan 6:33 nos dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 39 dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. O escuchen esto: y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. En el versículo 39 dice así: y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diera no pierda yo nada. O sea, creo que en otro pasaje que dice, en el 44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucite en el día postrero. Usted dirá: bueno,
Entonces, si el Padre no te envía, no hay vida, fuimos predestinados. No. En el versículo 45 dice, y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿qué estaba hablando? Y aprendió de él. ¿Qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Oyó al Padre, aprendió de él. Viene a mí. Está hablando de la palabra, hermano. Está hablando de la Escritura. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que viene en la fe? No es por oír la palabra de Dios, por leer la palabra, por ser instruido por la palabra de Dios. No dice que la persona comienza a producir fe. Entonces yo no entiendo cómo personas dicen que tienen fe y nunca han leído la palabra, nunca han escuchado una prédica. Ellos no tienen fe, tienen creencia. Tienen fe en ellos mismos, tienen fe, creen en ellos mismos que son tan buenos que van a alcanzar salvación porque son buenos, porque hacen un favor, porque hacen una cosita. Equivocado. La salvación no es por obras. Las obras fueron destinadas para el creyente, para que anduviéramos en ellas. Entonces, como voy a leer nuevamente el 24, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero ¿por qué lo envió el Padre? Porque leyó la palabra. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, todo aquel el que lee la Biblia y aprende de lo que dice la palabra de Dios, viene a mí, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se contrita y el Señor sabe quiénes son los que están contristados, quiénes son los que han abierto su corazón a la palabra de Dios y lo va a llevar a Cristo. Ahora Cristo ya no está aquí, ahora ya no los puede guiar, claro que sí, los puede guiar a una congregación, los puede guiar a buscarlo. Sencillo de esa forma, ¿no? El 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ya la tiene, ya. No es futuro, no es que después que seamos arrebatados, de inmediatamente. Cuando recibes a Cristo en tu vida de corazón, como dice la palabra, si crees bien puedes recibirlo. El 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que Dios descendió del cielo, porque el pan, para que el que de él comiere no muera. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come no muera, dice la palabra. En el versículo 50 del capítulo 6 de Juan 6, 50. 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si usted come del pan, ¿qué es el pan? La palabra de Dios. Vivirá para siempre. Cuando usted, ¿qué es el pan? ¿Qué es lo que está representando el pan? Mi carne, el pan, la carne, el sacrificio. Ya lo vamos a ver más adelante. El sacrificio de Cristo, cuando usted cree en ese sacrificio que Jesucristo hizo y se lo come, se lo traga, se alimenta de él y a través de la palabra, hermano, usted tiene vida eterna, lo que está diciendo aquí. El 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor se entregó en sacrificio por el mundo entero. Por el mundo, y todo el que cree alcanza misericordia. Ahora, pero si no creen en el sacrificio de Cristo, ¿cómo va a alcanzar misericordia? Entonces los judíos, versículo 52, entonces los judíos contendrían de sí diciendo, ¿cómo puede darnos comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en vosotros. No puede ser derramado el Espíritu Santo en ellos a una persona que no recibe a Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque no puede ser limpiado de sus pecados y Dios no puede tener comunión en donde hay inmundicia, donde hay pecado, donde hay todas esas cosas. El 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Como el Padre viviente, como me envió, disculpen que me perdí, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Tú tienes vida no por tu propia voluntad, tú tienes vida, tú estás conectado con Dios por el Espíritu Santo, no porque tú eres bueno.
No porque yo soy bueno estoy conectado con Dios, no, porque recibí a Cristo en mi vida y fue derramado el Espíritu Santo en mí y tengo comunión con Dios a través de su Santo Espíritu. Bueno, usted dirá, ¿qué es esto de mi carne, de mi sangre? La explicación está del versículo 60 al 63. Incluso los mismos discípulos también tenían unas cosas ahí. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír o quién la puede entender? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Le hace una pregunta. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra que Jesús salía por de la boca de nuestro Señor eran espirituales, eran para alimentar tu espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida para el que la recibe con humildad. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Tú tienes temores, llegaste hacia los pies de Cristo y todo el tiempo andas con temor pero tú vienes y lees la palabra dice más de 100, 150 veces, 200 veces, muchísimas veces, no temas, no temas, no temas, y tú comienzas a llenarte de ella. Cada vez que tú tengas un temor, tú dices, no, la Biblia dice, no temas, mi Señor me dice que no temas, yo no debo temer, porque Él estará conmigo todos los días de mi vida. Esa palabra, mi hermano, comienza a producir vida en ti, y lo que estaba separado de ti, lo que te alejaba, no que era un pecado, o sea, esa parte, esa área de tu vida que no se la habías entregado al Señor por tus propios pensamientos, porque te dejabas dejar por tus propios sentimientos y sentías temor, esa palabra eso que estás dejándoselo que Dios haga, esa palabra de Dios va a producir, ese dice no temas, no temas, no temas, eso va a comenzar a producir vida y se va a comenzar a conectar con Dios también. O sea, va a salir todos esos temores. No es que es un espíritu que está poseído. Una persona cristiana no puede ser poseído por ningún espíritu, hermano, sino que eso está allí, en nuestro interior también, muchas veces. Otro versículo de esta sección que se llama las promesas de Jesús, o sea, el llamado general y su promesa a los creyentes, dice así, en Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Recuerden lo que les dije, por qué hacía referencia ya en Juan 6, 44. Juan 6, 44 que dije, nadie puede venir a mí si el Padre no le envía. El 45 dije, en el versículo 45 dice, que los profetas decía y serán todos enseñados por él, cualquiera que oye al Padre y cree, vendrá a mí. Es porque hay que oír la palabra para que comience a producir la fe. Entonces aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que te va a dar? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Para aquellos que dicen que el regalo de la salvación se pierde, yo quiero que me explique todas estas promesas de Dios. Todo esto es lo que el Señor afirmó aquí. Yo quisiera que me explicaran esto. Pero como les dije, no es un libertinaje, mi hermano. Usted no puede ir pensando, ay, recibo a Cristo, listo, digo, hago la confesión y ya puedo hacer lo que me da. No, mi hermano. Cuando usted recibe a Cristo, usted pierde el libre albedrío. Claro, usted puede seguir haciendo lo que usted quiera, pero no debe. Usted no debe seguir en pecado. Usted no debe seguir en inmundicia. Porque si usted no puede dominar el pecado, mi hermano, la Biblia dice ahora que el pecado no se enseñoreará de nosotros. No nos puede dominar. El pecado no puede enseñorearte, no puede dominarte. Podemos caer en errores, sí, pero una práctica no. Dice la Biblia en 1 de Juan, el que practica el pecado del diablo. No ha nacido, no ha conocido a Dios. Así que tenga cuidado, mi hermano. Si usted dice que es cristiano y anda fornicando y anda adulterando y anda robando y anda una práctica continua de pecado y pecado y pecando y pecando, todos vamos a cometer pecado esporádicamente o vamos a cometer errores, pero vivir una práctica, o sea, como un fornicario fornicar, tienes dos mujeres, robas constantemente tu empleo, yo, bueno, no sé qué pensar. Otras promesas al creyente en Efesios 2,
en Efesios 2, del 11 al 19. Aquí está hablando, Pablo está dando una enseñanza acerca de los gentiles. Le está enseñando a los gentiles, a la iglesia de los Efesios, por supuesto, era enseñanza para los cristianos, pues, acerca de que los gentiles ahora son miembros del mismo cuerpo de Dios. Pero vamos a leerlo en Efesios 2, del 11 al 19. Dice: por tanto, os acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejados a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escuchen, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa en singular, no dice en plural, sino en singular. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué tuvo que anunciar las buenas nuevas a los que estaban cerca? Porque por la ley nadie puede ser justificado. Y la ley no fue por las promesas, la ley fue por las transgresiones. La promesa fue por la fe a Abraham. El Señor le hizo una promesa a Abraham por medio de la fe. Por eso fue la promesa. Y la fe es confiar en Dios, creer. Por eso que nosotros recibimos las mismas promesas que ellos por medio de la fe. Bueno, seguimos leyendo. Y vino y anunció la buena nueva a vosotros los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 3, 6 al 5 dice: ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer. Es el mismo contexto del 2. Lo puede leer 2 y 3, que habla de lo mismo, que habla de eso para que le entre un poquito más de luz. Yo lo corté porque son demasiados versículos y para hacerlo no ser tan largo la enseñanza. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, esta era la segunda sesión: promesa a los creyentes, promesa a los creyentes judíos y no judíos también, o sea, judíos y gentiles. Aquí está hablando de los gentiles, pero también hace una referencia ahí, que los dos tenemos entrada por un mismo cuerpo al Padre. Ya no somos extranjeros y enderizos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y vosotros a los que estaban cerca. O sea, ahí hace una referencia también de los dos, porque los judíos también necesitaban ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo, o necesitan los que no creen. Bueno, en Efesios nos dice que somos coherederos del mismo cuerpo, y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿verdad? Entonces, Abraham, o sea, si somos miembros de las mismas promesas, vamos a analizar un poquito qué promesas fueron aquellas que le hizo a ese pueblo. O sea, promesas individuales. Hay promesas individuales en la Biblia, por lo menos está la promesa a los 12 patriarcas, están las promesas que Dios le hizo a Moisés, están las promesas que Dios le hizo a los apóstoles. Son promesas especiales, nadie puede arrebatarle esa corona a esas personas. La corona no es la salvación, la corona es la posición en el reino cuando seamos arrebatados, o cuando comience el reino de Cristo, o cuando recibamos ahí, cuando estemos allá en la boda del Cordero y el Señor comience a repartir sus premios, sus coronas, sus posiciones en el reino de Dios. Entonces nadie va a arrebatar la corona de los apóstoles. ¿Quién puede arrebatar esa corona? Nadie. O sea, el Señor tiene una corona para mí, es una posición de mando en el mundo, en el reino de Dios. Una persona, mi hermano, que es cristiano pero no hace nada, quizás nació de nuevo pero no evangeliza, no predica, no le habla a nadie, no hace nada, mi hermano, yo creo que va a recibir muy poco allá.
porque como dice la Biblia, en lo fiel me hiciste, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Y está hablando de allá del reino, mi hermano. Si tú eres fiel aquí en todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo enseña, mi hermano, en lo mucho te va a poner allá. Y eso va a ser eterno, mi amado. Eso va a ser eterno. Bueno, entonces todas esas promesas que el Señor hizo aquí son las mismas promesas que tenía el pueblo de Abraham. Y como le dije, hay promesas individuales a los apóstoles, a los profetas, promesas individuales a cada uno, pero hay promesas generales. Y todas esas promesas están aquí en la Biblia. Ya de antemano, es más, mire, eso, ya el Señor, desde que Adán y Eva pecaron, ya el Señor tenía en mente enviar a su Hijo. O sea, desde que pecaron, no, desde la creación, desde la eternidad, ya el Señor sabía que tenía que enviar a su Hijo. Ya Él tenía en su corazón enviar a su Hijo para podernos redimir. Porque a Eva le dicen que de su simiente, de la simiente de Eva, ¿verdad? Él iba a herir a la serpiente en la cabeza y ella le iba a herir en el calcañar o en el talón. Pero ¿en quién estaba pensando? La mujer no tiene simiente. Estaba hablando de Cristo, que de ella iba a salir el Mesías. De Eva iba a salir el Salvador, sin intervención del hombre, sino de intervención de Dios a través de la mujer. Por eso de tu simiente vendrá el Mesías. Bueno, promesas a Abraham. Vamos a analizar un poquito esa promesa. Esta es la tercera atención de las promesas a Abraham, que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo, que alcanza al creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Dice Génesis 1-3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti, en ti, por de su simiente, toda la familia de la tierra. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza los ojos y mira, desde el lugar donde están, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque todas las tierras que ves las daré a ti y a tu descendencia para siempre, y tu descendencia del polvo de la tierra. Como si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Estas son promesas a Abraham. Abraham le prometió tierra y le prometió la simiente. Este pasaje que leí está en Génesis 13, 14 al 17. Génesis 1-5 dice así. Génesis 17, 1-5 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Esto ahorita lo vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento. Génesis 22, 18 dice así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué en tu simiente, mi hermano? Porque era a través de nuestro Señor Jesucristo, no por Abraham. Porque de la simiente de Abraham nació el Señor. En tu simiente serán benditas, y Dios honró a Abraham porque confió en él, porque creyó en él, que de su simiente iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En él estaba pensando en Jesucristo, y nosotros somos bendecidos, somos limpiados, somos santificados por medio de Jesucristo, no por Abraham. El cumplimiento en el Nuevo Testamento. Romanos 4 del 13 al 25 dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Escuchen bien, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dice, no por la ley, sino por la fe. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Tú crees en nuestro Señor por fe, pero la fe te la da en la misma palabra de Dios. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también
para los que son de la fe. Hay una promesa para el pueblo judío y esa no la cambia nadie. Ahora, ¿todo el que anda pecando judío va a alcanzar la salvación? No, si no se arrepienten, no. Pero la Biblia dice en el mismo Romano, dice que después que todo el pueblo, que todos los gentiles entren, la plenitud de los gentiles, o sea, la totalidad, o sea, de todos los gentiles que van a entrar en el reino de Dios, todo Israel iba a ser salvo. O sea, todo el que esté ahí en ese momento, eso va a suceder en la gran tribulación, por supuesto. Bueno, seguimos leyendo. El 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, lo que leímos ahorita en Génesis, delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que hace eso? Que llama las cosas que no son como si fuera. Dios, nosotros no. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, al Señor, al que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Gálatas 3:6 y al 9, del 14 al 16 y del 28 al 29 lo dice así. En Gálatas 3, 6 del 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Padre es donde comienza algo. La promesa vino a Abraham por la fe. Entonces hubo una promesa, bueno, por supuesto Noé tuvo fe, todos los que vinieron por medio, los que tuvieron una relación con nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, tuvieron fe, tuvieron confianza en Él, por supuesto. Pero Padre se le llama a Abraham porque de Él comenzó a la manifestación de Dios por medio de confiar, simplemente, por medio de confiar. Y como leímos anteriormente, la ley no vino por las promesas de Dios, ni por la fe, ni por nada de eso. La ley vino por las transgresiones del hombre 300 y pico, 200, 300 años después de Abraham, porque el pueblo de Israel comenzó a transgredir, de las transgresiones, a pecar, a hacer qué sé yo. Entonces dijo, bueno, voy a colocarle una ley a este pueblo a ver si anda correctamente, pero igualito siguieron. Bueno, el 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son bendecidos de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, son bendecidos con, no por Abraham, sino somos bendecidos con él. ¿Por qué? Por medio de la simiente que es Cristo. Todo apuntaba a Cristo, hermano. O sea, somos bendecidos con el creyente. O sea, somos bendecidos con que significa en compañía de Abraham. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Eso, el Espíritu Santo apareció por fin. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a la simiente, como se hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escuchen esto, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente.
¿Por qué? Porque la simiente era Cristo. Todo lo que vamos a alcanzar nosotros es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay todo, no hay. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham soy, y heredero según la promesa. Promesas a Rabí. Estas son las promesas que hizo el Señor a Abraham, que fueron tierra y simiente. Y a David le prometió reino. Y dice la Biblia en Efesios que somos coherederos de las mismas promesas por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque los judíos no van a estar en un sitio especial en el reino de Dios, en otro especial, no. Vamos a estar en el mismo sitio, vamos a reinar con Él. Algunos no todos vamos a ponerlo así, por decir algo. En el reino de Dios no todos van a ser generales. Algunos van a ser capitanes, otros van a ser soldados rasos. ¿Por qué? Porque no andan porque no han hecho nada. O sea, no es que no han hecho nada para alcanzar la salvación. La salvación, como le dije, es por gracia. Pero los regalos, las coronas que Dios tiene, si es por luchar contra el pecado, si es por obedecer la palabra, si es por andar correctamente, no para alcanzar salvación. La salvación te la regaló al Señor. Pero todo lo que el Señor tiene allá es otra cosa. Pero no me gusta hablar de eso porque no me gusta predicar de esas cosas. Sino estamos hablando, este es el tema de la salvación. Bueno, promesas a David, reino. Segunda de Samuel 7, del 14 al 16. Dice así: y cuando los días sean cumplidos, o sea, cuando David muera y duermas con tu padre, o sea, murió. Muerte significa separado. Su alma y su espíritu se separó del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo fue a la tumba hasta esperar la venida de Cristo. Su cuerpo está ahí ya deshecho, por supuesto. Y su alma y su espíritu fue al seno de Abraham. Está en Lucas 16, el seno de Abraham. Está ahí hasta que Cristo vino y fueron al paraíso, todavía esperando el cuerpo. Ellos no han sido glorificados. Ningún ser humano ha sido glorificado todavía. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Escuchen esto. Después, ya Salomón estaba vivo. Pero aquí la promesa dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, o sea, después que David muriera, o sea, ya después, o sea, no estaba hablando ni de Salomón, hablando después. ¿A quién tenía los ojos puestos nuestro Señor? En su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, la simiente. A David le prometió reino. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotos de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como le aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Seguimos leyendo. Bueno, yo me pregunto, ¿estaría hablando aquí solo de Salomón o estaría hablando de otro? Vamos a ver qué dice en Hechos 2:29 al 32. Promesas, estamos analizando las promesas que dice en Efesios, que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa. A Abraham le prometió tierra, a David le prometió reino. Algunos van a alcanzar la tierra, pero no van a reinar con Cristo. Bueno, Hechos 2:29 al 32 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, el cual, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Voy a leer otra vez el 30, dice así: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento
Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, como dice en 2 Samuel 7:16, y tu trono será estable eternamente. Otro versículo en Hechos 13:22 al 23. Quitado les levantó por rey a David, a quien le dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. A nosotros también, escuchen, de la descendencia de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más ver muerte, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia firme a David. Recuerde lo que dice en el Salmo 53, la misericordia firme a David, al creyente. Y aquí le está diciendo al nuestro Señor Jesucristo: os daré la misericordia firme a David. ¿Dónde habla de eso de la misericordia firme a David? Bueno, vamos a leerlo. Aquí hay muchísimas promesas, quien apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso nosotros lo recibimos, todo lo que nosotros recibimos es por medio del Señor. En el Salmo 89 habla bastante de la misericordia. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmaré tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono como por todas las generaciones. Selat. ¿Qué quiere decir Selat? Sabiduría, instrucción, enseñanza. O sea que aquí hay algo ahí, aquí en este salmo ahí, donde usted vea la palabra Selat, es porque hay algo ahí, debe escudriñarlo bastante. O sea, el versículo 4 debe escudriñarlo un poco para... voy a leer nuevamente el versículo 4, dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las... voy a repetir este salmo: y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estas son las mismas promesas que le hizo el Señor aquí en el Salmo 89. Pero yo analizando, le estaba hablando a David, sus ojos estaban puestos en David, como nos dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora del versículo 19 al 29. Dice así, del mismo Salmo 89, dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado su nombre, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y roca de mi salvación. Yo también le pondré por mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él, porque su descendencia, pondré su descendencia para siempre, y su trono como en los días de los cielos. Yo tengo una pregunta para este versículo 29. Dice: pondré su descendencia para siempre, y su trono como en los días de los cielos. Yo digo, ¿será que David tuvo un trono en el cielo? Entonces yo voy a analizar un poquito, voy a complementar ese versículo 29 con el Salmo, con Isaías 53, dice así, porque este Salmo yo digo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el Isaías 53, 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación es descendencia, linaje,
¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y su trono, y fue herido, perdón. Y entonces algunos dirán, bueno, pero este señor no tiene hijos. Aquí dice, Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, o sea, la generación, la descendencia de este, ¿quién la contará? Estaba hablando de nuestro Señor. Bueno, y como les dije, como dice, termina el versículo 29 del Salmo 89, dice, y su trono como en los días de los cielos. ¿Será que David tenía trono en el cielo? No sé. Vamos a leer Hechos 13, 34, 36 para ver qué nos dice. Dice, y en cuanto que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, ¿a quién? A Jesús. Los dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por esto dice en otro salmo, no permitirás que en tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vamos a leer ahora del versículo 30 al 37, dice, si dejare sus hijos mi ley, estaba hablando, sigue el versículo 89, hermano, dice, y su como dice, está hablando de descendencia, de todas estas cosas, ¿no? Ahora dice aquí en el 30, dice, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mi juicio, si profanasen mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Hermano, dice que si dejaren sus hijos mi ley, en el versículo dice, no, en el versículo 33 dice, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿A quién le está haciendo Dios esta promesa? Sería David, hermano. Usted dirá, bueno, el Señor no tiene hijos. No tiene hijos el Señor. Vamos a analizar la palabra a ver qué nos dice. O sea, recuerde que el tema es si la salvación se pierde o no. Pero yo estoy analizando la promesa que le hizo Dios a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver su descendencia. En el versículo 23, y su descendencia, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad. En el 33, 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah, otra vez, sabiduría. Como le dijo, usted dirá, ¿tendrá hijo David? El Señor no tiene hijo. Bueno, vamos otra vez a Isaías 53. Dice así, del 8 al 10, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, su descendencia, su linaje, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo hizo? Cuando haya puesto su vida por expiación, verá linaje, descendencia, generación. O sea, que cuando dice la palabra de Dios, que cuando haya puesto su vida por expiación, ¿cuándo puso su vida Jesucristo por expiación por el pecado? En la cruz del Calvario. Dice la Biblia que fue muerto por nuestro pecado y resucitado por nuestra justificación. Bueno, dice aquí en Isaías 53, dice aquí que cuando haya puesto su vida por expiación, va a haber un linaje, va a haber una descendencia, vivirá por largo día, la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Vamos a seguir analizando si el Señor tenía hijos. Hebreos 2, de 9 a 16 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos.
por favor de Dios, por la misericordia, por la ayuda de Dios, a todos nos gustara, o sea, a todos nos iba a agradar. Porque cuando partimos, cuando morimos físicamente, vamos a estar con Cristo eternamente. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria, perfeccionarse aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Porque convenía aquel cuya causa, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, ¿verdad? De los hijos de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 12 dice, de Hebreos lo dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Así que cuando los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hablaba de la ley. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia es linaje, y la Biblia dice que somos hijos de Abraham por la fe. Ahora, vamos a leer otro verso aquí para analizar un poco el sacrificio de Cristo. En Hebreos 8:6 nos dice así: pero ahora, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también mediador de un mejor pacto. Estaba hablando de la ley y del sacrificio de Cristo, por supuesto. Establecido sobre mejores promesas. Recuerden que el Señor hizo un pacto en el monte Sinaí con el pueblo judío, cuando le entregó la ley, cuando lo sacó de servidumbre, cuando lo sacó de allá de Egipto, 400 años y pico que tuvieron, 400 y pico de años que tuvieron esclavos. Entonces, después que lo sacó de allí, hizo un pacto con ellos y les dio la ley, ¿verdad? No las promesas, ya las promesas fueron a Abraham. A ellos, a Abraham le había prometido a Dios tierra, y le había prometido la simiente. Era una tierra física, pero también estaba hablando de una tierra futura. Entonces, establecido aquí, como dice en el versículo 6, dice: por cuanto es también mediador de un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. Hebreos 9, del 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta generación, y no por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras son rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediador, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Así que, porque es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para que la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Los llamados a ser como Cristo, no a salvación. Los llamados a ser somos Cristo, somos los que nos arrepentimos. Bueno, Hebreos 10 del 12 al 14 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí me dice la palabra de Dios que con una sola ofrenda que hizo Cristo, a los que Él santificó, los hizo perfecto. La Biblia me dice a mí que ya nosotros fuimos lavados, que ya nosotros fuimos justificados, que ya nosotros fuimos santificados.
por la sangre de Cristo. La persona que recibe a Cristo de corazón es lavada, es santificada y es justificada. Porque si usted no ha sido santificado, entonces no puede tener comunión con Dios. Porque todo lo que se acerca a Dios tiene que ser santo. Y el único que lo puede santificar es la palabra de Dios. Santificado quiere decir apartado para Dios. Pero Dios me dice, a mí la Biblia me dice que Dios es santo, o sea que Dios está apartado para Él. La santidad de Dios es diferente a la de nosotros. Dios nos santifica para apartarnos para Él. Pero la santidad de Dios es incomparable. Todo Dios es incomparable. El amor de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios no es igual a la justicia suya ni la mía. Así que téngalo presente. La santidad de Dios es diferente a la suya y la mía. La santidad de Dios es perfecta. Dice la Biblia que Él habita en la luz inaccesible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos imaginarnos al Señor? Posible. Bueno, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Voy a leerlo otra vez. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Usted peca, se sale el espíritu de vida, el que lo une al Padre. Se arrepiente, entra de nuevo. Se peca, no, hermano. Algunos me dijo una vez, o sea que si yo nací de nuevo, tengo el Espíritu Santo y cometo un pecado y viene Cristo, me voy. Por supuesto que se va. Bueno, ¿cómo estás, loco? ¿Cómo vas a decir eso? Hermano, por supuesto, porque no es por obra. El pecado te corta la comunión con Dios, te corta la relación y el Espíritu está ahí. No apagues el Espíritu, dice la Biblia, pero ahí tienes el Espíritu porque es un sello de Dios. Él no te lo puede quitar, dice la Biblia, que los regalos y los ministerios y los dones y los ministerios son irrevocables. Nadie los puede revocar, usted no puede revocarlo. Hay personas que han sido llamadas para el pastoreo y dicen, ay no, yo no quiero ser pastor. Bueno, ahí tienes el llamado. Si tú quieres hacer otra cosa, no, yo quiero ser evangelista. Bueno, estás desechando lo que Dios te mandó a hacer. Tú tienes un llamado al pastor. Si haces otra cosa, es problema tuyo. Dios no va a respaldar un ministerio que Él no estableció, a que Él no te llamó. Él te llamó porque tiene las herramientas para lo que Él te llamó, no para lo que tú quieres ser. Y quizá lo hacen de otra manera y lo hacen bien y tienen seguidores y tal, pero están desechando a lo que Dios lo llamó. Si Dios no te llama a hacer algo, mi hermano, no lo haga. No, pero es que si Dios te llama pastor, si te llama evangelista, si te llama a lo que te llame, debes escuchar la voz de Dios, no los deseos de tu corazón. Y por último, vamos a leer Efesios 1, de 13 al 14, que nos dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Fíjense estos dos versículos, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo. Ya usted hizo eso, usted escuchó la palabra, el evangelio, creyó en Él, se arrepintió de su pecado, fue derramado el Espíritu Santo en usted, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no?, que es la arra de nuestra herencia, que es la arra que significa garantía de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Adquirida. ¿Qué es una posesión adquirida? Yo compro un carro, es mío, ya yo lo compré, lo pagué, pero no la he obtenido, no la he tomado, no he tomado ese vehículo que ya yo compré, pero es mío, pero está allá en el concesionario, ¿verdad? La salvación Dios nos la regaló, nos selló con el Espíritu, ¿verdad? Y aquí me dice que el Espíritu Santo va a estar conmigo hasta la redención
de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo adquiera lo que el Señor me prometió, que es salvarme del juicio eterno, del juicio a las naciones y de la condenación eterna. ¿Para qué? Para la gloria tuya, no, para la alabanza de la gloria de Dios, para que Él sea el justo, porque es lo que promete, Él lo da. Una persona que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo no se sale jamás. La Biblia dice que Dios es glorificado, se glorifica en tu vida, dice la Biblia, ¿verdad? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevé mucho fruto. Cuando tú estás llevando fruto, la gloria es para Dios, porque Él se está glorificando en ti, porque por medio de Él y por la voluntad de Él es que tú estás llevando fruto. Todo viene de nuestro Señor. Nadie puede hacer nada para alcanzar la salvación, para recibir el sello de la salvación o el regalo del Espíritu Santo o la promesa del Espíritu Santo, como nos lo dice aquí en Efesios. Nadie, porque es una garantía de Dios de salvarte, de librarte, de llevarte a las bodas. Ahora bien, ¿vas a ir para qué? ¿Para recibir galardones? ¿O vas simplemente a correr de Dios avergonzado? Muchos piensan que cuando dice la Biblia que para que no tengas que correr de Dios avergonzado es porque vas a perder la salvación. No. Nadie va a estar en el tribunal de Cristo que está en 1 de Corintios, mi hermano, es para recibir recompensa. No es el mismo tribunal de Apocalipsis. Ellos en el tribunal de Apocalipsis ellos están en pie para ser enviados a donde ellos decidieron ir, porque rechazaron el mensaje, no para recibir recompensa. El tribunal de Cristo es para recibir recompensa en la boda del Cordero. Y si tú andas en una vida porque creas yo tengo salvación, voy a vivir mi vida, ay, mi hermano, va a vivir una vida de tristeza, va a vivir una vida de castigo. Ahora, si tú andas pecando, tú eres cristiano, cristiano no, tú vas a una congregación y andas, pecas aquí para ir, no, si yo hago eso que está mal, y o sea, un hermano te dice, no, eso está mal, no, si yo hago eso y a mí no, el Señor no, si no me dice nada del Señor es porque está bien. Si el Señor no te está corrigiendo, mi hermano, ay, papá, es triste, porque se la viva que Dios es que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque si te dejas sin disciplina no serías hijo, sino bastardo, hermano. Mi amado, espero que esta enseñanza la hice con toda humildad, la hice para compartir esto que el Señor ha permitido en su infinita misericordia que yo pueda ver en su palabra. Si yo estoy equivocado, bueno, ahí le dejo todos los versículos de Juan 6, que fueron las promesas del Señor. Y aquí le dejo Efesios, Hebreos 10, de 12 al 14, y Efesios 1, de 13 al 14, para que me aplique esos versículos. Si usted me puede explicar los versículos que yo le di de Juan, los versículos de Hebreos, los versículos de Efesios, y me muestra con la palabra de Dios que yo estoy equivocado, que una persona, el Espíritu entra y sale, que el Espíritu Santo entra y sale, entonces no es vida eterna, sino una vida, o sea, hoy estoy muerto, pero pequé y mañana me muero. Mañana me arrepiento, vuelvo a tener vida, pero vuelvo a pecar y me vuelvo a morir. Eso no tiene sentido, hermano. La Biblia enseña de salvación eterna, no de pecado. La Biblia nos enseña a pecar. Toda la enseñanza de la Biblia es apartarnos de pecado, porque nos aparta al cristiano. El pecado quita la comunión con nuestro Señor. Bueno, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su precioso Espíritu Santo sea cada día más y más. Lo deseo de todo corazón. Dios le guarde.